Ok, para empezar el estudio de la medicina humana es importante ir analizando cada uno de los elementos que conforman nuestro organismo, sean estos compuestos orgánicos de cadenas carbonadas, solventes, solutos, con múltiples y diversas características específicas. Existe un elemento, sin embargo, que sobresale por ser el solvente universal y porque es el elemento que ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Nos referimos específicamente al agua, elemento vital con gran proporción en nuestro organismo, por lo que consideramos el punto de partida para el estudio de la medicina humana. Vamos a ir analizando el metabolismo hídrico, la osmolaridad del agua y también su regulación. El agua es fundamental para la vida, aunque hay vida en ambientes donde el agua es extraordinariamente escasa. Existen especies que por sí mismas podrían considerarse simples bolsas de agua, como lo son las medusas, mientras que otras especies, las más abundantes y diversas de nuestro planeta, los insectos, tienen una mucho menor proporción de agua en relación a su peso corporal, alrededor de un 30 a 40%, diferente a los seres humanos que tenemos pues alrededor de un 60% del peso corporal que correspondería al agua. El descubrimiento de este elemento en el planeta Marte nos hace sospechar en la posibilidad de la existencia de seres vivos en este planeta. Sin embargo, el agua de nuestro propio planeta ha sido muy poco explorada, ya que se conoce apenas un 5% del agua que se encuentra en la inmensidad de los océanos, y los océanos rodean alrededor de las 3/4 partes de la superficie del planeta Tierra. Esto podría parecer mucho, sin embargo, a 120 millones de años luz existe una nube de agua que albergaría pues como 140 billones de veces el agua que existe en nuestro planeta. Este gráfico fue creado por la CNN, nos demuestra las especies con agua, la distribución del agua en nuestro planeta, la distribución del agua en otros cuerpos celestes, asimismo como el mal uso del agua y la disparidad geopolítica para la obtención y el abastecimiento de este elemento. Alrededor de 2.5% del agua de nuestro planeta está contenida en los ríos y corresponde a agua dulce. El 70% se encuentra en los hielos y la nieve, y el 30% restante es contaminada por los seres humanos, que contribuirían con alrededor de 2 millones de toneladas al día de basura contaminando estas aguas, y a su vez también contribuye para la aparición del 80% de las enfermedades de los países en desarrollo. Aspectos químicos relevantes del agua son importantes para conocer su papel biológico. H2O es la fórmula del agua, monóxido de dihidrógeno con un peso molecular de 18.016, es decir, una molécula con dos átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente a un átomo de oxígeno. El agua a temperatura y presión ambiental tiene una máxima densidad de 1.00 gramos por mililitro hasta los 3.98 grados centígrados. Sin embargo, en su forma sólida, en el hielo, la densidad es mucho menor, alrededor de 0.917 gramos por centímetro cúbico, razón por la cual el hielo puede flotar. Analizando las cargas negativas y positivas de esta molécula, consideramos que el agua es una molécula polar, con una carga parcial negativa en el oxígeno y cargas parciales positivas en los hidrógenos. ¿Qué le da tres características principales? Primero, permite establecer 4 puentes de hidrógeno con otras tantas moléculas de agua, aunque desde el año 2004 está en discusión esta teoría, pues que se considera que en estado líquido solo se puede establecer anillos o enlaces hasta con 2 moléculas de agua. Además, esto le confiere una fuerte atracción entre las moléculas de agua, lo que causa su tensión superficial y las fuerzas capilares de las que depende el movimiento contragravitatorio. Además, puede disolver una amplia gama de sustancias convirtiéndose en el más universal de los solventes conocidos, donde participan iones con cargas eléctricas, moléculas polares,
como los azúcares, aldehídos, cetonas, y también su relación con estructuras biológicas como las membranas bilipídicas de las células o también con algunas proteínas. En un planeta prácticamente cubierto por agua, no es sorpresa pensar que las formas de vida conocidas desarrollen su biología basada en el agua. Reacciones bioquímicas prebióticas ocurren en vesículas formadas por compuestos insolubles en agua, como lo son los lípidos, que se organizan para conformar las membranas celulares, y también dando origen a un ancestro común que existe desde hace 3.500 a 3.800 millones de años. Reacciones químicas al interior de la célula obedecen a gradientes de concentración diferentes al interior y al exterior de la célula. Sin embargo, esto a su vez le da un desequilibrio entre algunos de los iones, existiendo más sodio afuera de la célula y más potasio adentro, lo que a su vez se utiliza para modular ciertas funciones celulares complejas. Los porcentajes de agua en relación al peso corporal es diferente de acuerdo a la edad y el sexo. Es muy alto el porcentaje en relación a su peso corporal en el feto en desarrollo, mientras que en los recién nacidos puede ser de un 75 a un 77%, y en prematuros extremos puede alcanzar hasta un 90% de agua corporal en relación al peso. De 1 a 12 meses de edad, esto puede ser de 65.5%, y en los primeros 10 años puede llegar a ser de un 61.7%, valores similares a los de la edad adulta. En un adulto puede ser del 50 al 60% del peso corporal total, es decir, que si consideramos que un adulto promedio pesa 70 kilos, el 60% de esto correspondería a 42 litros de agua en su interior. Otra variable importante es el sexo. En un hombre adulto decíamos que contiene un 55 a 60% de agua, mientras que una mujer adulta puede contener entre un 50 a un 55% de agua, debido a que en la mujer aumentan en su desarrollo los depósitos de grasa y este es uno de los tejidos que alberga una menor proporción de agua en comparación a otros. Y también en la edad puede disminuir en un individuo anciano hasta un 50% de agua, que obedece principalmente a una desecación celular y una atrofia muscular. La proporción del agua es diferente en los individuos. En una persona delgada, consideramos que la proporción de agua es mucho mayor en relación a su peso que en las personas que tienen sobrepeso. Sin embargo, aunque todos los tejidos contienen agua, no siempre es la misma relación, 60-40. Se menciona que del agua corporal total el músculo contiene el 50%, la piel el 20%, la sangre el 10% y otros órganos o sistemas el 20%. Sin embargo, la distribución de líquidos y sólidos por edad y sexo es diferente. Repetimos, el agua es el 60% en el varón, en la mujer puede ser de un 50 a 55% y en el senil alrededor del 55% en promedio. El tejido adiposo en el hombre es del 18%, en la mujer del 32% y en el senil de un 30%. Y el tejido sostén en el hombre del 22%, en la mujer del 18% y en el senil un 15%. La distribución del agua en el cuerpo es diferente, su relación con el agua corporal total y con el peso corporal. Mencionemos que el agua intracelular del total del peso corporal correspondería a un 33%, el volumen del plasma un 4.5%, el líquido intersticial el 16.5%, el agua que está contenida en los huesos, que es inaccesible, un 4.5%, y el agua transcelular un 1.5%, lo que daría un total del 60% del peso corporal. Ahora bien, los porcentajes de agua en los diferentes tejidos varían muchísimo. La grasa es posiblemente el tejido con la menor cantidad de agua en su interior y la grasa es 10 a 13% agua. El hueso y cartílago, a pesar de ser un tejido muy sólido,
contiene entre un 20 y un 30% de agua. El hígado y la piel un 70% y el músculo y la sangre un 76%. Se utiliza o se suma músculo y sangre al mismo tiempo porque en proporción existe mucho más tejido muscular. Sin embargo, la sangre pues obviamente contiene una mayor cantidad de agua en relación a los demás tejidos porque puede contener entre un 80 o 90% de agua. El agua corporal está contenida en dos compartimentos mayores. Tenemos entonces que somos 60% agua. 2/3 partes están contenidas en el líquido intracelular, que corresponde al 40% del total del agua corporal, y 1/3 parte está contenida en el líquido extracelular, que sería un 20% del agua corporal total, divididos por una membrana celular. De esta agua extracelular, de este 20%, un 5% corresponde al agua, al espacio intravascular, y el otro 15% restante corresponde al líquido intersticial o tisular. Analizando la cantidad de líquido en relación al peso, también es importante. Consideramos que a una persona de 70 kilos, 40% de su cuerpo son sólidos y un 60%, 42 litros sería lo que contendría de agua, de líquido. El intracelular, las 2/3 partes serían 28 litros y el extracelular, 1/3 parte serían 14 litros. A su vez, esto se subdivide en líquido intersticial, que serían las 3/4 partes del extracelular, que son 10.5 litros, y el intravascular, 1/4 parte, que serían 3.5 litros. A su vez, su distribución, como mencionamos, del agua en el cuerpo está en dos compartimentos mayores, pero el compartimento extracelular se subdivide en compartimentos menores: intersticial, transcelular, plasma y la linfa, que es un ultrafiltrado del plasma, y el transcelular, que ya está contenido en espacios epiteliales, como puede ser el líquido cefalorraquídeo, el líquido del tubo digestivo, líquido intraocular, de los espacios potenciales de la cavidad peritoneal, cavidad pericárdica, pleural, espacios articulares y las bursas. El líquido transcelular. El líquido transcelular es de 1.5 a 2.5% de su proporción al peso corporal, que serían alrededor de 15.3 ml por kilo del peso corporal total. Este compartimento puede ser una parte especializada del líquido extracelular, aunque otros autores prefieren mencionarlo como un tercer compartimento mayor. Los líquidos transcelulares corresponden al líquido cefalorraquídeo, al líquido intraocular, auditivo, pleural, pericárdico, peritoneal, sinovial y las secreciones digestivas, entre otros. La característica principal es que se encuentra separada del plasma sanguíneo no solo por el endotelio capilar, sino además por una capa de células epiteliales especializadas que lo rodean. Y también, por último, consideramos las colecciones patológicas de acuerdo al sitio que se encuentran, como una formación de tercer espacio, que puede también ser considerado un líquido transcelular patológico. Y entre ellas tenemos a la ascitis, el derrame pleural y el derrame pericárdico, entre otros. Algunas bibliografías también mencionan la distribución de los líquidos por espacios. El intravascular y el intersticial correspondería al primer espacio, el líquido intracelular al segundo espacio. Todos los líquidos que ya mencionamos en el transcelular serían las cavidades, que corresponden a un tercer espacio, y el cuarto espacio, aquel líquido que salió del organismo hacia el exterior. Ahora bien, analizando más detenidamente al compartimento intracelular, vemos que a este espacio pertenecen todas las células del organismo, a pesar de su localización, entre las cuales pueden ser tejido muscular, tejido de la piel, células de la sangre, entre otras. Pero también existen ciertos tejidos que se pueden considerar tejidos extracelulares o células extracelulares, como el tejido de los huesos, el tejido conectivo denso, que incluyen las vainas que recubren los músculos, las fascias, los tendones o el colágeno, entre otros.
Muy bien, el tejido intracelular constituye entre un 40 y un 55% del agua corporal total, lo que corresponde a 330 mililitros por kilo de peso en el adulto. Además, los límites anatómicos están dados por las membranas celulares formadas por proteínas, lípidos y polisacáridos, que a su vez le otorgan corresponde con una membrana con una permeabilidad selectiva, lo que establece una notable diferencia en su composición tanto al interior como al exterior de la célula. Sin embargo, también hay un intercambio de iones con cargas eléctricas y un movimiento de estos a través de la membrana celular, a través de canales o proteínas especializadas que utilizan un sustrato energético para producir este fenómeno biológico. Además, este líquido intracelular, a pesar de esta diferencia que les acabo de mencionar, es muy similar incluso en animales diferentes. Por esta razón, el líquido intracelular de todas las diferentes células se considera en conjunto como un gran compartimento, el compartimento que almacena una mayor cantidad de agua en el organismo. Muy bien, en cuanto a su composición iónica, tenemos a los de carga positiva. Entre estos cationes, el más representativo es el potasio, que está en una concentración de 156 equivalentes por litro en el interior de la célula, seguido del magnesio de 26 equivalentes por litro. El sodio, en comparación a su medio externo, al intersticio o al líquido extracelular en general, es muy baja la concentración y solamente se encuentra en el interior de la célula a una concentración de 10 equivalentes por litro. En cuanto a los aniones, tenemos al fosfato con 95 equivalentes por litro, proteínas 16 gramos por decilitro, sus sulfatos 20 equivalentes por litro, y las concentraciones de cloro y bicarbonato son muy pequeñas. Es más, se considera que el cloro es prácticamente inexistente al interior de las células musculares, y el bicarbonato también en comparación con su medio externo, con el intersticio, es muy baja su concentración, otorgándole un pH mucho menor en comparación al externo dentro de la célula. Además, aproximadamente el 75% del volumen celular corresponde al agua, pero la proporción de ella varía de un tejido a otro, es decir, es mínimo en la dentina, alrededor de un 10%, y máximo en la sustancia gris, alrededor de un 85%. Ahora bien, el compartimento extracelular constituye alrededor del 20% del peso corporal, es decir, unos 14 litros en un hombre adulto con un peso promedio de 70 kilos. Este líquido se subdivide, como mencionábamos, en otros compartimentos como el líquido plasmático y el líquido intersticial, además de compartimentos mucho menores como sería el transcelular o la linfa. No. Ahora bien, el compartimento plasmático equivale alrededor de un 5 o un 10% del peso corporal, que corresponden a 70 ml por kilo de peso corporal. También se considera que en niños recién nacidos puede ser de 80 mililitros por kilo, pero en promedio general pues es de un 7% en relación al peso corporal. Las proteínas que normalmente están dentro de este espacio de los vasos sanguíneos originan una presión encótica, que es una fuerza que produce un gradiente que origina el retorno de los líquidos extravasados hacia el líquido intravascular de regreso hacia el líquido intersticial. También existe agua y sales minerales que contienen y pueden dejar los vasos e ingresar a los tejidos circundantes. En un individuo sano, el volumen de líquido del plasma se mantiene dentro de límites muy estrechos, pero si se produce una deshidratación o hemorragia, este volumen se altera notablemente, sobre todo en estados de shock, y hay una evidencia clínica muy importante de eso. En cuanto al líquido intersticial, este equivale a un 14 a 22.5% del peso corporal, en promedio un 15% en personas adultas o en niños a partir de los 2 años. Se encuentra entre los espacios vasculares y las células y tiene una mucho menor concentración de proteínas. En estados patológicos se produce un incremento en el líquido intersticial que se refleja en el edema. Con una falta de líquido intersticial se produce en cambio deshidratación. Bueno, otras características también importantes del líquido intersticial que hay que mencionar es que al menos en niños recién nacidos corresponde a un 25% del peso corporal,
pero desde los primeros días de vida se experimenta una pérdida transcutánea de líquido importante, debido a que a los 2 años de edad ya alcanza valores muy similares a los del adulto, alrededor de un 15% del peso corporal, es decir, unos 120 mililitros por kilo de peso. Este líquido también es un ultrafiltrado del plasma, por lo que se podría esperar que la concentración de solutos difusibles en el líquido intersticial sería muy similar a la del plasma. Pero la distribución de los iones a través de las paredes capilares está sujeta a ciertas restricciones, dando así una concentración de cationes algo menor que a la de aniones en comparación al líquido intravascular. Se encuentran pequeños espacios rodeados de proteoglicano y solo el 1% puede circular libremente. Antiguamente se creía que estaba en un estado coloidal y que el líquido intersticial era un gel, pero ahora sabemos que es un líquido que tiene ciertos límites y circula en una mínima cantidad. Bien, la distribución del agua corporal en los diferentes compartimentos varía fundamentalmente en el niño, hasta el 4º año de vida, cuando la distribución es más o menos semejante a la del adulto. En el recién nacido, el líquido intracelular corresponde a un 35% y el extracelular a un 40%. El extracelular a su vez se subdivide en un intersticial del 35% y un líquido plasmático del 5%. Sin embargo, hacia los 3 meses de vida, el extracelular disminuye un poco, aumenta el intracelular. El extracelular representaría el 30%, el intracelular el 40%, el intersticial un 15%. Y el líquido plasmático, no, como podemos ver, no ha experimentado ninguna variación. Bueno, este cambio se debe fundamentalmente a la disminución del líquido intersticial, ya que el volumen del líquido plasmático pues, se mantiene similar. Aquí tenemos un cuadro que nos hace notar esa diferencia. Entonces vemos que el porcentaje en comparación al peso corporal del agua en recién nacidos sería de un 75% en promedio, con un extracelular del 40%, siendo mucho mayor este valor en comparación al intracelular. En lactantes menores de un año, estos valores disminuyen, donde el extracelular solamente sería de un 26%, que sería bastante similar al intracelular. Sin embargo, ya hacia los 15 años de edad tiene valores similares o muy parecidos a los del adulto, e incluso el intracelular ya alcanza una proporción mucho mayor a la del líquido extracelular. Y bueno, este cuadro pone de manifiesto cuáles son las relaciones entre los dos compartimentos, ¿no? El gran compartimento intracelular y el compartimento extracelular, y el intersticial que intercambia ciertas sustancias con el intracelular, con el plasma, y la linfa y el transcelular, que sería un ultrafiltrado que obtiene sus líquidos desde el plasma o también desde el líquido intersticial. Ok, la diferencia y las concentraciones de los iones en el extracelular y el intracelular son muy diferentes. El más representativo, en cambio, del líquido extracelular, como vemos aquí, sería el sodio. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de sodio, cloruro y bicarbonato, además de nutrientes para las células como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. También contiene dióxido de carbono, que se transporta desde las células hasta los pulmones para ser eliminado, y otros productos celulares que se transportan a los riñones para su excreción. En cambio, en el líquido intracelular tiene grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato y proteínas. Sin embargo, la concentración de electrolitos en el líquido intracelular varía enormemente de tejido a tejido, debido a que el músculo representa la principal masa celular del organismo. Se utilizan las concentraciones de electrolitos de la célula muscular como representativa de todo el organismo. Bien, para explicar esto más fácilmente podemos mostrar este cuadro obtenido de la fisiología,
donde vemos la diferencia de cationes y aniones tanto en el espacio extracelular como el intracelular, ¿no? Haciendo una comparación, ¿no? En cuanto a los cationes, el más representativo del espacio extracelular es el sodio y una mínima cantidad en el intracelular, y el más representativo del intracelular sería el potasio. Asimismo, la diferencia con los aniones, tenemos que el cloro y el bicarbonato son los que más abundan en el espacio extracelular, mientras que en el intracelular tenemos cargas negativas con las proteínas, los fosfatos y otros aniones orgánicos. También algunas sustancias diferentes a los electrolitos que están presentes en el plasma, es importante mencionarlas. Los fosfolípidos están en un valor de 280 miligramos por decilitro, el colesterol de 150 miligramos por decilitro, las grasas neutras de 125 miligramos por decilitro y la glucosa de 90 miligramos por decilitro. Y otras tantas sustancias en muy mínimas cantidades. La bibliografía puede estar mostrada tanto en miliequivalentes por litro como en miliosmoles por litro de agua. Aquí se representan las variedades o las comparaciones tanto del líquido intersticial, del plasma y del intracelular. Intersticial y plasma, como corresponden a un compartimento mayor, tienen valores bastante similares en comparación al líquido intracelular. Y para finalizar esta primera parte del análisis del metabolismo hídrico, nuevamente vemos aquí las diferencias en este cuadro entre las concentraciones de los iones. El sodio, vamos a mencionarlo por última vez, en el plasma está en 142 miliequivalentes y en el intersticio en 144 miliequivalentes y en el intracelular apenas en 14 miliequivalentes. El potasio, en cambio, este es mucho menor. A iguales concentraciones de 5 miliequivalentes tanto en plasma como en intersticio, mientras que en el intracelular está a un valor de 140 miliequivalentes. El calcio se encuentra alrededor de 5 miliequivalentes por litro en el espacio extracelular, aunque se menciona que no está en el intracelular, puede estar almacenado en ciertas vesículas especializadas también. Y entre otras notables diferencias también en diferentes sustancias. Bueno, esto sería todo para finalizar la primera parte del análisis del metabolismo hídrico. Luego vamos a hacer un análisis más detallado acerca de la medición de estos volúmenes en los diferentes compartimentos del cuerpo, la osmolaridad, cuál es la diferencia y cuáles son las fórmulas por las cuales se obtienen estas pequeñas diferencias, además de la regulación hídrica también y los balances, tanto en la ingesta y en la excreta de líquidos. Bueno, nos vemos en una siguiente explicación.